Bien, buenos días. Hoy vamos a iniciar o continuar, ¿verdad? Con esta parte que tiene que ver con... vamos a iniciar la dinámica de fluido, pero vamos a continuar, ¿verdad? El tema de los fluidos. En esta parte de la dinámica de los fluidos, vamos a ver un poquito de lo que es un fluido ideal y la ley de continuidad, la ecuación de continuidad. Es más o menos por ahí, creo. Entonces, voy a ir de una vez directamente a enseñar el material. Bien. Lo primero es que un fluido es como se representa aquí. Cuando yo hablo de fluido, recuerden que puede ser tanto líquido como gaseoso. ¿Oyeron? Eso hay que explicarlo muy bien. Entonces, un fluido se mueve de esta forma por lámina. O sea, según los físicos que han descrito qué es un fluido, lo han descrito de esta forma, que el fluido tiene capas, láminas. Así. Y esas capas son totalmente, se podría decir, totalmente paralelas. Entonces, en esas capas, lo que fluye por cada una también va a fluir paralelo. Esa es la descripción de lo que es el flujo o el movimiento que hacen los fluidos en un determinado lugar. Así como ustedes lo ven aquí. Ahora, cuando el fluido, esas líneas, estas flechitas que están ahí, no se unen, se le llama fluido ideal. El fluido ideal viene siendo así. Cuando el fluido va cruzando por las láminas y no chocan entre sí. Ese viene siendo el fluido ideal. Ahora, el fluido ideal puede ser de dos formas. Puede ser así mismo, laminar, como ustedes lo ven así, o pueden ser en forma turbulenta o remolino, así. Así. Donde si yo paso una línea, bueno, una línea, no una curva, disculpen, una curva dentro de ese remolino, entonces ahí ustedes se dan cuenta que esa línea que yo crucé ahí tampoco se choca. Entonces, eso es lo que es un fluido ideal. O sea, esa es la definición de lo que es un fluido ideal. ¿Por qué yo lo digo? Porque en la mecánica del fluido, nosotros tenemos fluidos ideales y fluido no ideal. Porque cada fluido, la teoría es diferente, el trabajo es diferente. O sea, que cuando ustedes tengan un fluido cuya capa, cuya línea choca con otra, entonces ahí nosotros podemos ahí podemos hablar de fluidos no ideales. Ahora bien, esto ocurre por la viscosidad del fluido. La viscosidad del fluido, aunque yo creo que lo voy a hablar más adelante. No, pero ya lo voy a hablar ahora. La viscosidad del fluido tiene que ver
podemos decir, bueno, ya ustedes saben el asunto de la viscosidad, el aceite y el agua. El aceite es más viscoso del agua. Pero el aceite, o sea, el aceite por la densidad es que se vuelve viscoso. Entonces, esto de la viscosidad es porque el fluido, cuando va cruzando por un área, no cruza igual como cruzaría el agua, que cruzaría así, sino que el fluido viscoso, las láminas no se cumplen como aquí, sino que hace así y las líneas se pueden ir uniendo. Y esto de la viscosidad no se puede trabajar igual que un fluido ideal. Un fluido ideal es una cosa y un fluido no ideal es otra. Pero no creo que eso lo vamos a ver más adelante. Eso no lo vamos a ver ahora. O creo que no lo vamos, bueno, no lo vamos a desarrollar así, porque nosotros no vamos a trabajar fluidos no ideales. Ok. Si por una manguera está pasando un fluido, ustedes saben que el agua se mueve muy diferente al aceite. El aceite, el agua sale en chorro así, pero el aceite no va a salir tanto en chorro así, sino que también puede ir cayendo de otra forma. Y se puede mantener cayendo tal vez más que el agua, por el asunto de la viscosidad. Pero no, eso de la viscosidad solamente era mencionar que cuando es viscoso es fluido no ideal. Ok. Aquí habla bueno, miren, aquí habla de la viscosidad. Aquí habla de la viscosidad. Bueno, la viscosidad, como habla aquí, tiene que ver con la fricción que tienen las capas con relación al líquido. Mientras mayor fricción tienen las capas, mayor viscosidad. Ok, entonces, ok, ahora vamos aquí. Ecuación de continuidad. Miren, eh, nosotros tenemos este, este tubo. Tenemos un tubo donde esta área transversal es mayor a esta. Y según el principio de continuidad, cuando las láminas en un fluido, en un volumen, están cruzando y se encuentran con una parte más angosta, ¿qué hacen las láminas? Las láminas lo que hacen es que se vuelven más pequeñitas. Y el fluido no es que chocan las líneas una con otra, sino que se unen más. Y eso implica lo siguiente. Implica que la presión en el fluido, según, bueno, lo que pasa es que este es un fluido, ¿cómo se dice? Esto es un fluido moviéndose, no igual que en el Pascal, que era un fluido estático. Pero según Pascal, decía que la presión en el agua iba a ser igual en todo lado. Entonces, para que aquí se mantenga la presión, ¿qué tiene que pasar con la velocidad? La velocidad tiene que aumentar en este espacio para que se mantenga lo mismo aquí. Entonces, la ecuación de continuidad lo que nos dice es que el caudal es lo que llamamos el flujo. Míralo aquí. El caudal, que eso es lo que llamamos flujo, va a ser igual a área, y esto de área es el área transversal, ¿oyeron esta?
esta, el área transversal. El área por la velocidad que lleva el fluido sobre esa área. Entonces, si aquí el área 1, es mayor al área 2, que es esta, entonces para que se mantenga, ¿verdad? Para que se mantenga esto, la presión constante, ¿qué tiene que ocurrir con la velocidad? Que la velocidad 1 tiene que ser menor a la velocidad 2. Entonces, ahí es que me ayuda a entender de que un fluido que camina en un área grande va a caminar con menos velocidad que un área más angosta, más pequeña. Un ejemplo muy práctico sería un río. Un río. ¿Qué ocurre con los ríos? Tenemos un río que va fluyendo agua. ¿Verdad? Va fluyendo agua a una velocidad. Pero ¿qué ocurre con el río? Que cuando llega a un espacio más amplio, ¿qué ocurre con esa velocidad? Ocurre que la velocidad disminuye. Y eso es, bueno, ustedes tal vez lo han visto, se han ido al río. En el espacio más ancho, la velocidad del río es menor. ¿Por qué? Por el asunto de esto. El área transversal donde se cruza esa agua, mientras más pequeña, mayor es la velocidad con que cruza. Y esta área, bueno, si tomamos esta área como el área transversal, entonces por donde cruce esa misma agua que cruza por aquí, entonces la velocidad va a ser menor. ¿Por qué? Porque tiene que ver, porque esto es constante. Aquí dice muy claro que el flujo, el caudal del agua tiene que ser constante. La presión es la que es la constante. Y para mantener esa presión constante, entonces esto tiene que variar. Si varía esto, varía el otro. Bueno, ya sabemos cuál es el asunto de directamente proporcional, inversamente proporcional, ¿verdad? Eh, Aquí lo que me dice es que el caudal es igual a A por V. Si esta aumenta, esta tiene que disminuir para que se mantenga, ¿verdad? El caudal aquí y aquí. Y así sucesivamente. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Déjenme ver. Ah, bueno, aquí miren lo del flujo laminar, lo del flujo turbulento y el flujo laminar. El laminar es el que yo le enseñé que las flechitas van derechitas, ¿verdad? El turbulento es cuando da giro. Ok, déjenme ver. Ah, ok, miren, esta es la ecuación de continuidad. Esta. La ecuación de continuidad es una ecuación que nos ayuda a encontrar la velocidad en un fluido cuando está cruzando por un área transversal. Entonces, si el caudal es igual a A por V, ¿verdad? Entonces, eh, entonces la presión en el primer caudal va a ser así. Y la presión en el segundo caudal va a ser así. ¿Verdad? Ah, bueno, déjeme mejor ponerle a caudal para no confundirlo. Porque el caudal tiene una unidad. Sí. Déjame mejor poner caudal. Para después no confundirlo. El caudal tiene una unidad que es, bueno, esto es metro cúbico cuadrado y esto es metro sobre segundo. O sea, esto es metro cúbico sobre 2. O sea, esa es la unidad de caudal, del
del flujo del agua, del líquido que está cruzando por un... Y recuérdense también que el flujo también tiene que ver con aire, con gas. Cuando está cruzando el gas por un tubo, también, eso también quiere decir caudal. Entonces, aquí lo que me dice es que el caudal es constante en todo el trayecto. Eso significa que el caudal 1 menos el caudal 2 tiene que dar 0, o sea, constante. Se mantiene. Significa que el caudal 1 es igual al caudal 2. Y ahí nosotros nos encontramos con esta ecuación que dice área transversal 1 por velocidad 1 es igual a área transversal 2 por velocidad 2. Esa es la ecuación de continuidad. Ecuación de continuidad. Y esa ecuación nosotros la vamos a utilizar cuando vayamos a hacer ejercicio. O sea que no nos desesperemos por eso. Ahora bien, hay otra parte antes de hablar de flujo en un ¿cómo se dice? En una tubería, que eso lo vamos a hablar para la próxima. También hay otra parte que tiene que ver con el teorema de Torricelli. El teorema de Torricelli es un teorema que viene de la estática de fluido y se convierte en dinámica de fluido. O sea, yo tengo un recipiente, ¿verdad? Que no, el agua no se está moviendo. Ahí se acuerdan de Torricelli que decía, bueno, Torricelli fue el de la presión atmosférica, que decía que aquí arriba la presión atmosférica hacía una presión y aquí abajo el agua tenía otra. ¿Qué ocurre con Torricelli? Torricelli también hizo este experimento donde a un envase él le hace un orificio. Y cuando sale el agua, bueno, el agua sí, porque aquí vamos a poner agua. Cuando sale el agua, ¿qué ocurre cuando sale el agua? El agua se mueve hacia acá. Entonces, eso crea un caudal. Por eso es esto, miren. Por eso es esto. Entonces, Torricelli decía que aquí arriba estaba el caudal 1 y aquí afuera estaba el caudal 2. ¿Verdad? Aquí adentro está el caudal 1, se va moviendo, y aquí afuera hay otro caudal que se llama caudal 2. Y él decía que cuando el envase estaba destapado, la presión que hacía la atmósfera aquí arriba era igual a la presión de aquí abajo. O sea, cuando ustedes tienen un envase destapado y le hacen un hoyito, siempre va a salir agua, porque la presión que ocurre aquí va a ser la misma presión que ocurre aquí. Eso decía Torricelli. Y según la ecuación del caudal, ¿verdad? Aquí tenemos un área transversal grandota y aquí tenemos un área transversal chiquita. ¿Qué ocurre con la velocidad? Aquí adentro la velocidad 1 es mucho menor a la velocidad 2. O sea, que aquí el chorro va a tener una velocidad mayor que la velocidad que se va moviendo el agua aquí adentro. Y eso nosotros lo podemos confirmar si le echamos un poco de colorante al agua y nos damos cuenta que dentro del envase, si es transparente, el agua va fluyendo menos, pero cuando llega aquí al hoyito, el agua aquí nosotros lo vemos que fluye más. O sea, eso es por la velocidad. Entonces, eso Torricelli lo definió con esta fórmula. Esta fórmula es la misma fórmula de la velocidad inicial
cuando un objeto sale disparado de un edificio así. Es la misma, la mismita. Esa nosotros la hemos utilizado. Entonces, eso es lo que dijo Torricelli. Ahora bien, cuando cuando el objeto está sellado, ¿verdad? Mírenlo ahí. Cuando el objeto está sellado, entonces ocurre otra cosa. Porque recuerden que si ustedes le hacen un hoyito aquí a este objeto que está sellado, a veces no sale agua. Pero cuando lo van haciendo más grandecito, ¡pam!, sale agua. ¿Verdad? Eso nosotros lo hemos hecho. Entonces, el flujo, el caudal, el flujo es lo mismo. El caudal le pasa lo mismo. Cuando ya está saliendo el agua por aquí, ¿verdad? El caudal, aquí la velocidad es menor, aquí la velocidad es mayor, igual. Pero la presión no va a ser como cuando tienen el envase abierto. Cuando tienen el envase abierto, estas dos presiones son iguales. Pero aquí no necesariamente van a ser iguales. Un ejemplo, vamos a suponer que esta presión es menor que esa. O sea, la presión aquí adentro es mayor que la que de aquí afuera. Entonces, este pedacito que ustedes ven ahí se le suma a la velocidad. Se le suma a esta velocidad. Y significa que si la presión aquí es mayor que aquí, la velocidad aquí va a ser mayor. Y eso tiene su lógica, porque eso lo podemos hacer con una jeringuilla. Una jeringuilla que está sellada. Cuando ustedes le hacen presión a esta parte de aquí, sale más líquido de este lado, del hoyito, porque ustedes están haciendo mucha presión de este lado. Y mientras menos presión, menor. Entonces aquí, si esta P0 es mayor, significa que esta velocidad 2 va a ser mayor, porque esto se le suma a este. Ahora, si la presión aquí afuera es mayor que esta, ¿qué ocurre aquí? Aquí ocurre que aquí va a ser negativo. Entonces le va a restar velocidad. Significa que si la presión aquí afuera es mayor que la que se está haciendo aquí adentro, ¿qué ocurre con la velocidad? La velocidad va a ser menor. Eso ocurre cuando yo le hago poca presión a la jeringuilla y aquí va a salir menos líquido. Eso significa que la presión atmosférica de afuera es mayor a la presión que yo estoy haciendo a la jeringuilla. Entonces, este pedacito de aquí lo que hace es que le suma o le resta a la velocidad cuando esto está sellado. Ahora, cuando los dos son iguales, entonces esto va a ser cero. ¿Y cómo se vuelve? Se vuelve como esa. O sea, cuando la presión aquí afuera, aquí adentro, y la presión aquí afuera son iguales, se vuelve como esta. Entonces, ese es un experimento que hizo Torricelli con relación a estática de fluido y luego lo pasó a dinámica de fluido. Ese fue un experimento. Pero eso nosotros lo vamos a ver en un ejercicio después. Pero mira, ya se me fue el tiempo. No me di cuenta. Pero eso nosotros lo vamos a ver en un ejercicio después con relación a eso. Pero lo importante es sobre el caudal. En el caudal, si el área es grande, la velocidad va a ser pequeña. Si el área es pequeña, la velocidad va a ser grande. ¿Verdad? Eso es lo que es. Okay. Entonces, lo voy a dejar ahí. Ya para la próxima, lo que vamos a ver es el experimento, la ecuación de Bernoulli, que tiene que ver con el caudal, pero dentro de un tubo, ¿verdad? Y esas cosas. Vamos a ver más o menos eso. A ver, preguntas antes de irnos, aunque me falta un minuto, pero creo que si quieren hacer una pregunta lo pueden hacer. Vamos a ver. Preguntas. Okay. Esto del fluido ideal, el caudal, este experimento de Torricelli y esas cosas, nosotros generalmente lo podemos ver más en un ejercicio. Ok. Entonces, ahora